Amigos y amigas de Andina Canal Online, estamos como cada jueves desde las 10 de la mañana con De Interés Público, programa de entrevistas y conversación donde tratamos temas que competen a todos los peruanos como ciudadanos y parte de este país. Esta vez vamos a tratar el tema del transporte urbano, centrándonos mayormente en el problema que se suscita en este ámbito en nuestra ciudad capital, en Lima Metropolitana. Estamos para ello con dos invitados que tienen mucho que ver con el tema, tanto por su participación activa en el transporte público como por los estudios que han realizado al respecto para mejorar este ámbito, en el cual, bueno, sabemos bien quienes tenemos que transitar día a día por las calles de la capital, lo difícil que resulta sobreponerse al tráfico, al desorden y a tantos factores adicionales a estos como la contaminación, el ruido y otros que perturban el desarrollo de una vida ciudadana con calidad. Bueno, les decía pues que estábamos con dos invitados especializados en el tema. Se trata del señor Julio Raurrao, quien está a mi izquierda. Él es presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes del Perú, entidad que agrupa a varias de estas entidades que se dedican al transporte público de pasajeros. Al lado derecho mío tenemos al ingeniero Alfonso Flores Mazzini. Él es gerente general de la Fundación Transitemos, que ha desarrollado trabajos de estudio sobre este ámbito. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos consultándole al señor Raurrao algo de actualidad, de plena actualidad. Señor Raurrao Díaz, hace poco, ayer si no me equivoco, el alcalde de Lima Metropolitana ha señalado que la reforma de transporte que se había estado implementando desde la anterior gestión municipal era una estafa. ¿Cuál es su parecer al respecto sobre este comentario, usted desde el punto de vista de los transportistas? Bien, muy buenos días, señor Alfonso, y gracias por esta invitación. Antes de darle la respuesta, quisiera hacer un análisis muy sucinta. El problema del transporte en el Perú, no solamente Lima y Callao, el mal endémico que tiene, señor, es la corrupción. Corrupción, señor. No se ha manejado adecuadamente el transporte en todos los niveles, en todas las modalidades, de manera transparente. Siempre se ha entregado autorizaciones, concesiones, incluso hasta en la licencia de conducir, o dinero por debajo de la mesa. Temas que definitivamente he denunciado desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente el que denuncia estos temas ha sido denunciado penalmente también, porque a veces no hay forma como probar la forma como se maneja. Pues bien, yendo al otro tema, sobre la declaración del doctor Luis Castañeda Locio, Coned Perú hizo una cerrada defensa en beneficio de la ciudad, porque lo que se iba a implementar, porque déjeme decirle de que nosotros como organización gremial, que es un gremio nacional, respaldamos a la señora Villarán para que llegue a la alcaldía de Lima, con un solo objetivo y un solo fin, de ordenar y modernizar el transporte adecuadamente con participación de los actores, de los inversionistas nacionales. Por eso que trabajamos casi 6 meses con el señor Gustavo Guerra García, llegamos a una serie de acuerdos y a las finales cambiaron la regla del juego, implementaron estas licitaciones de los 5 corredores complementarios alimentadores y ruta de aproximación, o RESNA como le llaman, pero sin tener los estudios de demanda, sin tener estudio técnico, soporte de vía. Y lo peor de todo, esta reforma que se inició, nosotros le dijimos que no iba a dar resultado, iba a perjudicar directamente en el bolsillo del usuario, no solo en el bolsillo del usuario, también iba a dejarle sin servicio a muchos ciudadanos que se trasladan a diferentes puntos de la ciudad. Nunca nos entendieron, pero políticamente nos satanizaron que éramos enemigos de la reforma, cosa que es completamente falso, y puedo demostrarlo públicamente, de que yo he invertido más de 5 millones de dólares en la compra de buses modernos y total modernización del parque automotor. Pues bien, pero lamentablemente no solo se hizo esta estafa, como dice el doctor Castañeda, que nosotros le hemos dicho, fraude, estafa, engaño, chantaje, corrupción. Eso es lo que se ha manejado en esta administración que acaba de terminar. Mire, señor, en Cuarto Poder se denunció
los dos regidores de Fuerza Social, Tito Quillas y Valer, conformando consorcios, empresas fantasmas, engañando a los comerciantes, a los propietarios de vehículos, que ustedes van a ser los próximos actores, ustedes van a ser los próximos propietarios de esta reforma y van a ser los beneficiados. Oiga, yo pregunto, ¿algún propietario ahorita es parte ¿cómo se llama?, de los corredores complementarios, o de los corredores azul, o del corredor Javier Prado? Ninguno. Entonces, lo que sucede, lo que mal hecho, mal estructurado, sin los estudios adecuados, pues ¿cómo ha terminado? Pues muy bien, se implementó el corredor. Yo pregunto, antes de firmar el contrato, señor, no cumplieron con lo que dicen las bases, tampoco con lo que dicen los requisitos del contrato. Y eso debió resolver estos contratos la señora Susana Villarán, como amenazó en una entrevista pública en televisión. Si no cumplían, los iba a resolver el contrato. No lo hizo, pues, porque lo hizo con cálculo político y los resultados los tenemos en este momento. Ajá. Bien, bueno, esta es la posición de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte de Perú a través de su presidente Julio Raurao sobre lo que había señalado el alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda, sobre la reforma del transporte. Bueno, es la posición de quien representa a quienes están en las calles manejando y formando parte del sistema de transporte urbano, no solo en la capital, sino en todo el Perú. Ahora, le preguntamos al ingeniero Flores Mazzini de la Fundación Transitemos qué tanto coincide con estos juicios vertidos por el señor Raurao. En efecto, fue una reforma que no tuvo, como él dice, un sustento técnico, de previsión de rutas, de abastecimiento, que no tuvo en cuenta, digamos, la necesidad de los usuarios. Yo no lo veo. Tendremos que hacer primero un paréntesis y hablar conceptualmente, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por una reforma del transporte o reordenamiento, como se le quiere llamar ahora? La palabra técnica puede variar. Seamos conscientes que, dicho por expertos internacionales que nosotros hemos traído en diversas ocasiones para justamente analizar y contribuir con las autoridades a la solución del problema, el transporte público en el Perú está atrasado 80 años. Usted se imagina que no hay varita mágica que solucione un problema de 80 años en una gestión municipal, y ahí viene el problema. Lamentablemente nosotros somos una institución técnica, no política, y lamentablemente la política a veces no se conlleva con la técnica. Lo que los estudios puedan determinar el ordenamiento, el modelo de un sistema de transporte integrado, intermodal, ese es el objetivo que toda ciudad que se vanagloria de ser una capital quiere tener, y creo que coinciden con eso todos. Lo que nosotros queremos es un sistema integrado de transporte intermodal, donde todos los modos de transporte son buenos. Acá se sataniza, no que el tren, que el metropolitano, que el bus no, que la combi no. Todos los modos de transporte tienen que integrarse ordenadamente en un sistema de transporte que favorezca a la población. Por eso la planificación siempre se debe hacer en función a las personas y no a los vehículos. Hay que pensar siempre habla la autoridad con el operador, pero nadie habla con el transportado. ¿Qué tiene que decir el transportado en todo esto? Le han preguntado al transportado si está satisfecho con lo que hace. Entonces, cuando uno planifica un modelo de transporte, debe pensar primero en el usuario, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿será que no tenemos y las jerarquías? Por eso, en el planteamiento de la reforma del transporte que la administración anterior quiso impulsar, sí estaba bien definido las jerarquías. Trenes, BRTs, buses de determinado tamaño, buses patrón, corredores complementarios, corredores de integración, resnas o zonas no atendidas, hasta el mototaxi tenía su lugar en un ordenamiento integral, ¿no es cierto? Y los peatones también y las bicicletas también. Ahora, para llevar a cabo y aplicar este modelo, pues no es cosa, como digo, de todos los días, y ahí viene ya la parte política, ¿no? Como bien se dice, a veces se quieren saltar los procesos técnicos en favor de los tiempos políticos. El tiempo técnico no tiene nada que ver con la política, y este es un proceso que, para poder terminar una reforma del transporte de esta magnitud que requiere la ciudad de Lima, 80 años se tienen que hacer un proceso único de unos 20 años mínimo, un solo modelo, y que lo continúen todas las autoridades. Pero acá tenemos la mala costumbre que siempre todo lo que hace el anterior es malo y yo vengo a ser el salvador, cuando hay cosas rescatables. Como me dice el señor Raurao, él al principio la apoyaba porque técnicamente el modelo es correcto, su aplicación puede haber estado equivocada, pero eso no amerita que se
borra de un plumazo todo. Se puede corregir, se puede modificar, se puede mejorar, pero empezar de cero es un error, me parece a mí. Ajá. El consenso en esta mesa es el de que de todas maneras se necesita una reforma, es lo que entendemos de estas primeras intervenciones de nuestros invitados. Estamos en el programa de interés público con el tema del transporte urbano. Nosotros nos despedimos por unos momentos para pasar una pausa y estamos retornando en unos cuantos minutos. Quédese con nosotros. Nuevamente estamos, amigos y amigas, en De Interés Público, programa de Andina Canal Online que se transmite todos los jueves a esta hora. Como les decíamos en el anterior bloque, tenemos esta vez el tema del transporte público urbano. Están acompañándonos especialistas en este ámbito y empezamos el programa con dos de ellos, con Julio Raurrao, presidente de la CONET Perú, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte de Perú, y también estábamos conversando con el gerente general de la Fundación Transitemos, especializada en estos temas también, Alfonso Flores Mazzini. Pero ahí en el interín, en la pausa, se nos han unido dos invitados adicionales que también van a aportar desde distintas aristas, desde distintos puntos de vista, sus sugerencias, sus opiniones, sus análisis sobre el tema. Se trata de el director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental, Horacio Vargas Murga, quien se encuentra aquí a la izquierda de nuestra mesa, y a la derecha extrema de nuestra mesa está el señor Luis Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados. Y bueno, les damos la bienvenida a ellos. El retraso paradójicamente fue por esta cuestión del caos vehicular que se desarrolla en algunos puntos de nuestra ciudad a esta hora. Y bueno, los saludamos nuevamente y empezamos conversando con el señor Luis Ricardo Gutiérrez. Nos decía hace unos momentos el señor Flores Mazzini y también el señor Raurrao que es necesario de todas maneras aplicar una reforma, y también nos decía el señor Flores que estamos muy atrasados en Lima, en el país en general, en cuestión de transporte público. Usted desde su institución que también analiza este tipo de temas, y bueno, ¿qué tanto coincide con la necesidad de aplicar una reforma y con el concepto de que estamos sumamente atrasados en el tema? Bueno, yo en primer lugar quiero decirle que traigo el saludo a este programa y a todo el público televidente, el que ve el programa, de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados de Transporte, que asocia a los sistemas de transporte público más avanzados de América Latina. Estamos trabajando en 26 ciudades de 10 países y el año pasado, en agosto, tuvimos la cumbre latinoamericana de ciudades líderes de movilidad sustentable en Lima. Y tuvimos presente acá en Lima a una cantidad de expertos de nivel mundial, latinoamericano, que tuvieron la oportunidad de apreciar el avance de la reforma limeña, y todos coincidieron que Lima iba en muy buen pie, por lo menos en relación al enfoque, ¿no? Y dijimos, conversamos y entendimos que lo que faltaba en el Perú es una política pública nacional de movilidad urbana, que establezca claramente una estructura institucional que permita establecer las bases para que las ciudades no caminen solas, que el financiamiento apropiado para dotar de una movilidad como derecho social para todos los habitantes y de alta calidad. Que entonces percibíamos que Lima estaba caminando sola. Entonces los problemas de la línea azul, etcétera, etcétera, dijeron los expertos, es un problema de la falta de presencia del gobierno nacional, dando el financiamiento para que se implementen los patios y para que den las bases para la transformación empresarial, pero un tema muy importante que está planteado en el debate ahora de las ordenanzas. El problema es cómo se hace para que se reestructuren las empresas, para que pasen del salvajismo la pelea del centavo, que acabo de vivirlo yo, por eso estoy tarde, ¿no es cierto?, en donde los micros se estacionan en 3 líneas y pasan de un lado para otro, y es como una arteriosclerosis, ¿no es cierto? Están peleando por el centavo, y aun cuando mejoren esos buses nuevos, de acuerdo a la ordenanza, van a ver el problema de las empresas, que no está organizado un sistema tronco alimentador. Pasar del tallarín de los servicios, de las rutas punta a punta, a un sistema tronco alimentador que todas las ciudades civilizadas del mundo tienen, comenzando por Europa, Brasil, Colombia, Chile, México, y nuestro país, ¿no es cierto?, está tal cual el fútbol peruano, en los últimos niveles de América Latina. Y el problema es que nuestras autoridades, ¿no es cierto?, tienen que trabajar mirando hacia el gobierno central para hacer la política pública, asociándose como ciudades para trabajar esa política pública y sentar la base con una política de Estado,
que, como decía aquí mi amigo Alfonso Flores, tiene que tener continuidad en el tiempo. Tenemos que tener una estrategia de 30 años para estructurar esa solución que aporte, de un lado, a mejorar la calidad de la gente, de otro lado, estructurar ciudades saludables y competitivas, que son la base del desarrollo nacional, como lo entiende Europa, ¿no es cierto? Con el problema de la contaminación, el problema de los accidentes, el problema de la salud, el problema del cambio climático, etcétera, se han enrumbado a reestructurar sus ciudades con sistemas de transporte público de alta calidad para todos los ciudadanos. Entonces, ese es el tema de fondo que tenemos planteado aquí en el Perú. O sea, cómo nos enrumbamos como país a encarar el tema de la movilidad urbana en todas las ciudades del país, con un enfoque de calidad, de competitividad, que encare los problemas de la gente, no los problemas de los vehículos, los problemas de la gente. Y entonces ahí yo quisiera hacer una invocación a nuestro alcalde Castañeda para que establezca los términos y enrumbe hacia un tema que él nunca planteó en su... Yo ayer escuché a la teniente alcalde. Yo he tenido la oportunidad de seguir la historia de Lima desde cuando fui responsable de diseñar el corredor vitrina, el año 86, 96, 99, y lo propusimos al señor Andrade, ¿no es cierto? Entonces ese sistema se ha implementado y el señor Castañeda lo implementó, qué bueno, pero nunca se planteó el concepto de sistema integral de transporte al señor Castañeda. Esa ordenanza a la cual hace referencia la teniente alcalde no planteó el tema de un sistema integral de transporte. El concepto de sistema integral de transporte de América Latina se ha puesto en vigencia a partir del año 2010, 2011. Y la señora alcaldesa Villarán lo fue absorbiendo, lo fue asumiendo, y enhorabuena. Y Lima lo fue adoptando, y los ciudadanos han expresado su interés de sacar adelante, de trabajar, de ir, y han apreciado incluso con todos sus defectos el ordenamiento que se ha logrado en la avenida Arequipa, el ordenamiento que está logrando el Javier Prado, y entonces todo el mundo está sintiendo que hay un cambio ahí, y lo que nosotros esperaríamos que nuestro alcalde, ¿no es cierto?, mejore eso, y no cambie la ruta. Está cambiando la ruta, y eso es dramático, está yendo para atrás, está haciendo una contrarreforma. Entonces invocamos al señor alcalde, pensando en la gente, fundamentalmente en la gente. Cada día muerten 3 personas silenciosamente, aparte de los accidentes, por la contaminación y la falta de actividad física, porque la ciudad no proporciona los espacios para la actividad física. Entonces la Organización Mundial de la Salud está mirando las ciudades, está mirando la movilidad y está viendo que es un problema de vida o muerte. Entonces se va a necesitar que se incendien más carros, se va a necesitar que muera más gente para que de una vez por todas esta ciudad y nuestro país encare la reforma profunda de la movilidad urbana como una política de Estado. Esa es mi pregunta. Bien, nos da su intervención pie para consultarle al doctor Horacio Vargas Murga, director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental Delgado Noguchi, las consecuencias que este desorden, que este caos que se suscita en lo que es el transporte público y en general el tránsito vehicular en nuestras calles genera en las personas, los efectos, ¿no? Nos anotaba el señor Gutiérrez el problema de la contaminación, que es colateral al mismo congestionamiento, pero también tenemos el estrés que pueden asumir tanto los choferes como los usuarios de estos vehículos. No sé qué tanta incidencia tiene este factor en nuestros ciudadanos, en la gente que está dentro de este ámbito, doctor. Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los miembros de la mesa y a los televidentes. Definitivamente los niveles de estrés que se generan por esta situación del transporte caótico van a afectar la salud mental tanto de los transportistas como de los usuarios. No hay muchos estudios en realidad que evalúen esto, pero hay un estudio que se hizo en el 2010 acá en el Perú por la Universidad Cayetano Heredia, específicamente por el doctor Pablo Ruiz Grosso, en el cual se evaluaron a 505 transportistas, 505 choferes de líneas de San Juan de Miraflores y Caraballo, y se encontró algunos datos preocupantes, ¿no? Por un lado se vio de que 3/4 partes tenían, digamos, problemas con el alcohol, un cuarto de esta población tenía problemas de ansiedad, cerca de 13.7% episodios depresivos,
y un 14% tenían el llamado síndrome de burnout, que es un síndrome que le llaman también el síndrome del quemado, que se caracteriza por una sensación de agotamiento, indiferencia, sobrecarga por el trabajo excesivo. Esto, si bien ha sido solamente en un grupo, no puede generalizarse a todos, pero sí nos da un indicador importante del grado de afectación, ¿no? Definitivamente el nivel de estrés, sobre todo si la persona ya es vulnerable, puede, digamos, complicar o afectar su salud mental, ¿no? Sería interesante también hacer este estudio en los usuarios, ¿no? Y a nivel que el estrés va aumentando, digamos, la afectación de la salud mental también puede afectarse más, ¿no? Y es una situación que siempre hay que tomar en cuenta. Eso da pie también para preguntarle al señor Raurauc al respecto de sus asociados, de las empresas que forman parte de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte a la que usted encabeza. ¿Qué tan en cuenta se tiene el tema humano? Muchas veces las quejas de parte de los usuarios vienen del hecho de choferes que emprenden carreras uno contra otro, como si llevaran paquetes y no personas. Y bueno, esa situación obviamente responde a una falta de perspectiva respecto al trabajo que se está ofreciendo, al servicio. Y también tenemos gente que labora más de 8 horas o incluso más de 12 horas manejando ómnibus. Ese aspecto, ¿cómo lo enfoca? ¿Sus asociados lo tienen en cuenta o es algo que de repente todavía no se ha desarrollado lo suficiente? Bien, es muy importante las apreciaciones que he escuchado. Efectivamente, el transporte en nuestro país, no solamente en Lima, a nivel nacional, es un desastre total. Bien, pero aquí hay responsabilidad de política de Estado, de gobiernos. Fíjese usted, hasta el año 92 no entregaban para servicios de transporte público placa y tarjeta de propiedad el Ministerio de Transportes que no tengan 38 asientos. Con el decreto legislativo 651 se generó lo que hoy estamos viendo, el salvajismo. Libre ruta, libre tarifa, no importa, en 3 ruedas. Lógico, vieron el colchón social en el tema de transporte porque comenzaron a privatizar las empresas públicas. ¿A dónde mandamos toda esta gente? Por eso que se generaron estas empresas de transporte que han generado entre 2 o 3 personas y comenzaron a afiliar, como es el caso Translima, el señor Maraví, que ha tenido más de 1000 cúster y ni un vehículo propiedad de él, y nunca ha sido transportista. Eso es lo que ha generado este problema. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, cultura. O sea, hasta ese momento habían todos los actores que estábamos en el transporte hasta antes del año 92, porque se hizo con el famoso autogolpe de Estado, ¿no es cierto? Todos los actores eran parte integrante como accionistas de cada empresa. Hoy se perdió todo esto. No ha habido estabilidad jurídica. Autorizaciones por 3 meses, por 2 meses, provisionales. Comparemos la autorización del interprovincial. ¿Por qué tenemos buses modernos de alta capacidad? ¿No? Tienen 10 años de autorización. O sea, hay estabilidad jurídica, ahí uno puede invertir, puede presentar proyectos, puede prepararse para poder ir avanzando en el tema. Pero señor, si todo se maneja políticamente nunca va a cambiar. Es por eso que el transporte se ha informalizado. En vez de seguir caminando a un buen reordenamiento, a un cambio total y estabilidad jurídica, se ha retrocedido enormemente, como dice mi amigo Alfonso. 80 años de atraso y quizá podría ser más. Pero señor, ¿el Estado peruano ha cumplido con su función? ¿Hay cultura vial en nuestro país? No solamente el operador, porque lo único que han buscado tanto el Estado peruano como los municipios provinciales, ¿cómo puedo yo perseguir para poder recaudar? ¿Se resuelven los problemas con eso? Se han dictado normas, leyes en el Congreso para penalizar al operador del sistema, para poder agenciarse dinero a los municipios provinciales. Oiga, ¿resolvieron con eso? En el año 2009 el ministro Cornejo dijo, con el nuevo decreto supremo 016, señor, va a cambiar totalmente la faz del transporte en nuestro país. ¿Cuántos años ya pasaron? Entonces, lamentablemente, en el año 2008 también se dio el decreto supremo 040, Reglamento Nacional de Vehículos, que hasta ese entonces, señor,
Para acceder a una licencia de conducir solamente podías acceder como chofer con saber leer y escribir, nada más. Pero con ese decreto supremo se generaron la escuela de conductores. ¿Y queremos tener en este momento operadores preparados, capacitados, adecuadamente adiestrados en el sistema? Hoy tenemos una cultura peor de lo que era ayer. Entonces, aquí hay responsabilidad política de Estado, señor. Acá no van a resolver los consejos provinciales el problema de transporte y el caos. Política de Estado, estabilidad jurídica, la red vial. No se necesita solamente tener vehículos, tenemos que pensar en una cultura vial en el Perú, porque no solamente es el operador que sale a trabajar, cuidarse del policía, el inspector y la competencia. Por eso viene este caos que existimos. Oiga, tenemos que pensar en preparar adecuadamente, pero lamentablemente gobierno que ingresa, administrador provincial que ingresa, pues lo único que más es manejar políticamente y cambiar las reglas de juego en el camino, y te quedas en el aire con tu inversión y no a nada bueno se conduce. Entonces creo que es importante decirle a la ciudad que este transporte no puede continuar, pero tenemos que tener un proyecto integral donde debe participar los especialistas, la sociedad civil, el Congreso de la República, el AMPE, o sea, todas las municipalidades provinciales y nosotros los actores y la Policía Nacional, para preparar un proyecto de ley con todo el conocimiento y el bagaje que tenemos. Pero no podemos seguir manejando una reforma de transporte de escritorio aparentemente que puede dar resultados o cálculo político. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Bien, no sé si coincide el señor Alfonso Flores, falta una política nacional, ¿es solamente la responsabilidad del gobierno central intervenir y dar las pautas, o también hay otros responsables? Le pedimos que nos lo responda después de la pausa que vamos a hacer en estos momentos. Quédese con nosotros, esto es de interés público. Nuevamente acá en Andina, Canal Online, estamos con De Interés Público, programa que se transmite todos los jueves desde las 10 de la mañana. Mi nombre es Fidel Gutiérrez y estamos esta vez tratando el tema del transporte público urbano y todos los problemas que rodean a este tema. Bueno, en la anterior secuencia, el señor Julio Raurrao, dirigente de los transportistas, nos decía que todo parece partir de una falta de decisión política, de política de Estado desde el gobierno central respecto a este sector, para empezar a arreglar las cosas desde el fondo. Le consultamos, antes de ir a la pausa, a Alfonso Flores Mazzini, gerente general de la Fundación Transitemos, si en efecto esto es el punto central o de repente las responsabilidades van por otro lado para empezar a mejorar y a tener un digno sistema de transporte urbano. Efectivamente, coincidimos, ya se ha dicho antes. El Perú adolece de políticas nacionales de transporte. Nunca las ha tenido y no las tiene, y eso es algo que se necesita urgente, porque la autoridad nacional, que es el Ministerio de Transportes, parece que solamente debería cambiarse de nombre, debería llamarse Ministerio de Carreteras, porque se olvidan que lo que está encima de la carretera es transporte, ¿no es cierto? Y solamente los gobiernos de turno dicen cuántos kilómetros más de carreteras han hecho que el antecesor, pero nadie habla del transporte. ¿No será porque los municipios están también operando eso? Pero las políticas nacionales las fija el ministerio. Es más, los municipios pueden mejorar una norma emitida por el gobierno nacional, pero no contravenirla. Esa es mal entendida la autonomía municipal. Pero en fin, el tema acá es que efectivamente faltan políticas nacionales de transportes. La Ley General de Transporte Terrestre ya es obsoleta, necesitamos ir a una ley de movilidad, que es el concepto moderno, porque el transporte solamente es el medio por el cual nos desplazamos, pero la movilidad es la razón del desplazamiento. Entonces la planificación tiene que partir, como decía el señor Gutiérrez, hay que planificar en función a las personas, hay que tener un plan de políticas nacionales de transporte y luego empezar a planificar en función a las personas por la movilidad, no por el medio de transporte. Y lo que falta acá, clarísimo que lo venimos impulsando también, es la falta de una autoridad única de transporte urbano, que podría empezar con el problema de Lima y Callao, que tiene un problema de conurbación, porque acá estamos hablando de Lima, la ordenanza habla de Lima, pero nadie habla del Callao en estas ordenanzas, que también tiene vela en este entierro. Entonces lo que se necesita es una autoridad única que ponga orden, y esta autoridad única debe ser técnica, absolutamente técnica, no política, y tendría que tener un mecanismo similar a los organismos reguladores, es decir, por concurso público se elige a su presidente, adscrita a la PCM, y en el directorio están representantes de
los municipios involucrados en el problema, el Ministerio de Economía y Finanzas, Indecopi por la sociedad civil, los operadores evidentemente, ¿no es cierto? Entonces esta entidad empieza sus funciones 2 años de ingresado del gobierno de turno para evitar la parte política y cesa sus funciones rotativamente los puestos 2 años de entrado al siguiente gobierno, con lo cual se asegura la continuidad técnica de las medidas y es autónoma. No tiene nada que ver con los tiempos políticos, porque el transporte es una actividad técnica, no debe ser colchón social, hay que entenderlo. El transporte es técnico, es 2 y 2 son 4, acá no hay que 2 y 2 son 8 o 16. Entonces la política tergiversa. Entonces, para evitar eso, este organismo, esta autoridad única técnica, tiene que tener un formato similar a los organismos reguladores, o CITRAN, o CINEMI, o CIPTEL, que trascienden el periodo político, el tiempo político, y se basan en un tiempo técnico. Entonces, con esa unificación de criterios y una sola autoridad que planifique el transporte, se resolverían muchos de los problemas que hoy en día se ensucian por la política. Bien. ¿Habrá de repente en América Latina, señor Luis Ricardo Gutiérrez, un ejemplo, un modelo que pueda ser fácilmente aplicable para empezar, por lo menos para empezar, recalco, a salir de nuestro atolladero? ¿Tendríamos que vernos en algún espejo de algún sistema ya implementado en alguno de los países cercanos? Sí, para nuestra alegría, nuestra felicidad, efectivamente sí, no tenemos que mirar a Europa, que tiene pues un avance sistemático, una política de integración, de ciudad y de movilidad que se ha definido del año 2001. En América Latina tenemos muy buenos ejemplos. El más avanzado ahora, miremoslo incluso con sana envidia, es Santiago de Chile. ¿Y Chile? ¿Qué cosa hay en Chile? Hay una estructura legal sólida, hay un plan de desarrollo a largo plazo de la movilidad urbana. Tenemos en Santiago una autoridad única de transporte que se llama el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Tenemos en Santiago un sistema integrado de transporte que surgió traumáticamente en febrero de 2007, que costó el puesto a un ministro de Transporte y la popularidad de la señora Bachelet, pero que ahora ha superado tremendamente. El asunto es que comenzaron mal, como comenzaron mal los corredores azules, ¿no es cierto?, en la implementación, pero el enfoque se ha reconocido que era correcto. Sistema integrado de transporte. Por favor, quiero recuperar ese concepto fundamental, es decir, soluciones puerta a puerta de alta calidad para todos, honrando el derecho social a la movilidad. Entonces, Santiago tiene la autoridad, el sistema integrado de transporte, pero lo que es más importante, tiene, señores, subsidio, como Europa, alrededor del 50% del costo se cubre con subsidio, es decir, un sistema universal de alta calidad que es oneroso, no puede descansar sobre la tarifa, porque si descansa sobre la tarifa, usted excluye a los sectores muy bajos ingresos. ¿Usted sabe cuánto es el porcentaje del ingreso familiar que tienen que usar los sectores más pobres de nuestra Lima? El 62% de su ingreso familiar si tuviera que movilizarse como una familia de clase media. Entonces quedan marginados, inmovilizados. Entonces Santiago de Chile ha avanzado y nosotros por eso en CiberET, en la Asociación Latinoamericana, tomamos a Santiago de Chile, a Chile, ¿no es cierto?, o sea, como la referencia para toda América Latina, porque tiene los pilares de una política de Estado. Fíjense ustedes, el subsidio, que es una mala palabra de acuerdo al consenso de Washington de la década de los 90, ¿no es cierto?, de la época de Reagan y la Thatcher, que nos dijeron, no, los subsidios es una mala palabra, lo asumió un gobierno neoliberal que lo propuso el Congreso de la República, y ahí todos, perro, gato y pericote, aprobaron por unanimidad el subsidio al transporte público. Entonces, tenemos un ejemplo. En Brasil tenemos ejemplos importantes, interesantes. Hay una ley. ¿De dónde, Guanajuato? Hay una ley en Brasil que es vigente desde abril del 2012, que se está implementando, ¿no es cierto? En México, el Distrito Federal, Jalisco, León, Hidalgo han votado leyes de movilidad sustentable, ¿no? Entonces, el asunto es aquí, la pregunta es ¿cuál es la agenda en el Perú?, ¿no? Y una cosa muy importante que hay que entender es que el Ministerio de Transporte en todos los países no sirve para dedicarse a la movilidad urbana, no sirve, hay que buscar otra casa, y esa casa ya la ha propuesto Brasil con el Ministerio de las Ciudades, en la India el Ministerio de Desarrollo Urbano. Entonces hay que potenciar
ese viejo Ministerio de Vivienda que está más orientado a la vivienda, al asistencialismo, para plantearse un tema de visión de ciudad. ¿Ya tiene su ley? Sí, han incorporado. Así es, han incorporado, pero todavía marginalmente. Pero algo. Sí, avanza en esa dirección, pero hay que hacer, porque uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que, ¿no es cierto?, políticamente, a nivel de las instancias políticas, no hemos asumido el fenómeno contemporáneo de la ciudad en las proporciones que éste merece. No lo hemos asumido, no hemos interiorizado en nuestro rango de gestión política. Entonces, fíjese, moderador, el primer punto es definir la visión de ciudad. Si uno quiere hablar de movilidad, tiene que decir qué ciudad queremos. En segundo lugar, qué calidad de vida queremos para los ciudadanos, incluidos los temas de salud, mentales, el problema de los accidentes, el problema de la contaminación, el problema de la falta de actividad física que lleva a enfermedades crónicas, que son terribles. Todos esos temas tienen que incorporarse a partir de la visión de ciudad, la visión de la calidad de vida. Entonces, ¿qué movilidad queremos? Entonces, una movilidad que honra el derecho social de las personas, a la accesibilidad, y en segundo lugar, que cambie el paradigma del carro privado y del transporte público caótico a un sistema integrado, ¿no? Esa es la prioridad, que incluye además peatonalización, peatones, el respeto a los peatones. Cuando uno cruza una calle en las ciudades civilizadas, los carros paran, en cualquier lugar incluso, no solamente en las esquinas, señor. Y entonces hay que, y para esto yo quiero dar esta última palabra, porque nosotros hemos estado viendo las experiencias en toda América Latina, para plantearle soluciones especialmente a Colombia y a Perú, ¿no es cierto? Colombia está mucho más adelantado que nosotros. Ustedes saben, con Transmilenio, un préstamo del Banco Mundial, se fueron a 6 ciudades, tienen una cantidad de ciudades intermedias, menores, 12 ciudades que están haciendo los sistemas estratégicos de transporte, sistemas integrados, es decir, hay una política superior, pero tienen un talón de Aquiles, no tienen ley y no tienen esa ley asociada a un sistema de financiamiento. Entonces ahí tiene el talón de Aquiles Colombia, y eso para Perú es válido también. ¿Qué significa eso? De que, como ya lo señalaba el señor Rao, no es suficiente las leyes porque quedan como letra muerta, ¿no? Entonces es necesario que haya una ley, como sugiere Alfonso Flores, una ley efectivamente como la brasileña, pero justamente aprendiendo de Brasil, esa ley tiene que estar asociada a un estudio de factibilidad financiera, porque tiene que ser una ley de política y financiamiento, como tienen los países europeos, de la movilidad urbana, porque usted sin financiamiento no puede armar la estructura institucional que se requiere, ¿no es cierto? Porque el tema de la autoridad única hay que mirarla con cuidado. La autoridad única es una autoridad de gestión en la ciudad, en el área metropolitana, y otra cosa es la estructura institucional tipo el sistema de educación, el sistema de salud, en donde de nivel central, de nivel de regiones y de nivel local, tiene que haber una distribución de actividades y de roles desde el nivel estratégico, regulador y el nivel operacional y de gestión, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en Lima hay una cosa terrible, ¿no? Siguiendo la pauta de lo que se hizo en Transmilenio, se copió y se armó por transporte, y por ahí sigue la GTU, y entonces entre ellas están encontradas, uno ve incluso en esta ordenanza, ¿no es cierto?, que dicen las líneas de GTU y las líneas de Protransporte, etc. Entonces no hay una entidad, aparte el problema de ¿cómo se llama?, de Callao y Lima, ¿no? En donde Callao finalmente con esta ordenanza ahora está dirigiendo a Lima, ¿no es cierto?, es obvio. Y entonces está consagrando el atraso con esta ordenanza. Entonces hay que remirar estas cosas con una visión, levantando la cabeza y mirando toda la cancha, no a los pasecitos cortos, al costado, sino a meter gol, por favor. Una articulación general, ¿no? Interesante lo que señalaba el señor Gutiérrez. Habría que ver, viendo lo poco o la poca organización que tenemos, la poca integración que hay entre nuestros sistemas de transporte, cuánto es lo que gasta alguien que, por ejemplo, tiene que trasladarse a través del tren desde Villa El Salvador y luego tomar el metropolitano, y de ahí de repente tener que tomar uno de los buses de la línea azul. El subsidio, de hecho, que es una salida. Ahí le cuento una anécdota de que tocaste Villa El Salvador. Nosotros, uno de los proyectos iniciales de la fundación se llama Movilidad para Todos. Entonces nosotros nos subimos al tren y llegamos a la estación de Villa El Salvador, y cuando llegas a la estación de Villa El Salvador, muy bonita, caminas 10 pasos y está el Arenal. Entonces la municipalidad, a la vez que está ahí abajo, a 5 cuadras, 3 cuadras, si quieres ir caminando no puedes, no hay veredas. Tienes que tomar un... Entonces le planteamos un proyecto a Villa El Salvador, diseñado con expertos internacionales, para hacer una red de ciclovías y veredas que una los puntos de interés del distrito y que te lleven a la estación del metro. Porque esa persona
que probablemente es un contador que trabaja en el centro financiero de San puede Isidro, estar ensuciando, tiene que tomar ¿sí? un mototaxi, ¿no es cierto?, para que lo lleve 5 cuadras a la estación, más el pasaje de la estación, más el transbordo al otro lado, se gasta pues 12 soles diarios de movilidad. Tremendo costo para el bolsillo de un ciudadano común y Así corriente. Y todo esto, todo este caos, esta situación de tensión, pues como hace un rato decíamos, redunda también en perjudicar tanto al chofer, al cobrador, como al usuario de estos servicios. El doctor Vargas del Instituto Nacional de Salud Mental nos decía que se había realizado un estudio, obviamente centralizado en determinada zona, pero bueno, le preguntamos en base a los resultados de ese estudio de lo que usted nos dio cuenta hace unos momentos, cuáles serían las consecuencias concretas para la persona humana, para este poblador, para este chofer, para esta persona que está sometida a ese nivel de estrés, a ese nivel de tensión diaria. Sí, definitivamente si la salud mental se afecta, esto va a interferir con su desempeño laboral, con sus relaciones interpersonales, y pueden llegar a ser complicaciones tanto físicas o mentales en el futuro. Por eso es importante el enfoque preventivo, ¿no? Un enfoque preventivo que tiene que estar basado en 3 puntos. Uno, en la reducción del estrés, ¿no? Y el estrés se va a reducir en la medida en que el transporte se ordene y deje de ser caótico. Lo segundo es, según estos indicadores, los problemas de salud mental en este grupo serían mayores que en la población general, lo que haría que este grupo sea un grupo más vulnerable, un grupo en riesgo. Entonces es importante de que se hagan evaluaciones periódicas, así como hay evaluaciones para ver cómo está la función visual, la función motora para un buen desempeño en la conducción. También sería importante evaluar periódicamente la salud mental, y si se identifica problemas de salud mental o algunos trastornos específicos, dar la atención especializada. Y un tercer punto está en relación al trato con el usuario, porque tenemos lamentablemente usuarios que son agresivos, sobre todo en las horas puntas donde hay bastante tensión por llegar temprano al trabajo. En esos momentos hay usuarios que insultan, descalifican, agreden verbalmente al transportista, y ahí es importante que se entrenen en una respuesta asertiva, porque si el conductor responde con agresión, la agresión va en aumento y a veces puede llegar incluso hasta la agresión física. Pero si el conductor es asertivo, como lo he visto en varias oportunidades, es enfático en decir de que él no puede avanzar más porque hay congestión y que la persona que lo está agrediendo le está faltando el respeto, no lo debe hacer. Los otros usuarios más ecuánimes van a apoyar eso, ¿no? Pero si el transportista responde con agresividad, el usuario va a aumentar su agresividad y pueden llegar a la agresión física. Entonces es importante que también haya un entrenamiento en relación al trato que se debe dar al usuario. ¿Usted cree que las empresas o las asociaciones de choferes, de gente que está vinculada a este ámbito, deberían consultar, así como hacen otras empresas que a su personal lo mandan a chequeos médicos anuales a lo sumo, deberían también hacer lo propio respecto al estado mental de este personal? Así es, ¿no? Porque así como es importante la salud física, es importante también la salud mental, ¿no? Generalmente la tendencia es a dar más énfasis a la salud física y subestimar la salud mental, pero la salud mental es importante y por eso mismo, así como se hacen evaluaciones periódicas para ver el estado físico, debería hacerse lo mismo para evaluar la salud mental. Bueno, con este diagnóstico pues nos queda claro que en el tema del transporte no solamente es técnico, o no solamente las soluciones pueden venir de un aspecto técnico o de un punto de vista de planificación, sino que también hay que tener en cuenta el factor humano. Y bueno, nos decía el señor Raurao, que es dirigente de los transportistas, que la situación de informalidad también se debe a que no hay leyes, no hay decisión política. Y bueno, de repente a eso habría que atribuir que haya empresarios que no se preocupan lo suficiente por el aspecto humano de su personal. Y bueno, viendo a otro punto de vista, que es el de nuestros invitados de la derecha, el tema también pasa por una adecuada planificación a largo plazo, para tener de aquí a unos 30 años, nos decía el señor Alfonso Flores de Transitemos,
soluciones que recién van a empezar a dar fruto. Hacemos este resumen, amigos y amigas, porque llegamos al punto final de nuestro programa de interés público. Se ha pasado la hora bastante rápido con todos los aportes y las intervenciones muy interesantes de cada uno de nuestros 4 invitados, tocando un tema que nos abarca, que nos comprende a todos sin excepción, el del transporte público. Esperemos pues que nuestras autoridades empiecen a tomar el asunto con mayor seriedad de repente y con mayor profundidad, sobre todo yendo a las raíces del problema, yendo hacia el fondo del mismo. Cabe señalar también que quisimos tener acá la posición de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Aparentemente no tuvieron un poco de tiempo para estar aquí, cosa que comprendemos porque suponemos que deben estar empezando a diseñar un nuevo esquema de transporte público para nuestra capital. Bueno, en todo caso la invitación está abierta para que ellos también, como hace un tiempo lo hizo el regidor Wilder Ruiz en este mismo programa, puedan venir y exponer sus planteamientos. Estamos pues despidiéndonos de ustedes, amigos y amigas. Les agradecemos su atención por haber estado con nosotros en los últimos 60 minutos. Esto es de Interés Público, programa de Andina Canal Online. Mi nombre es Fidel Gutiérrez. Les agradecemos a nuestros 4 invitados por su paciencia y por haber estado aquí y nos despedimos hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, Fidel.